Si no hubiera sido por tu sangre, en mis pecados estaría muerto. Si no hubiera sido por tu sangre, nunca hubiera tenido acceso a ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Mas gracias a Dios por tu sangre, que me mantiene limpio ante ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Les invito a orar. Amado Señor, gracias Señor amado, porque tú estás con nosotros, por tu presencia exaltamos Señor tu majestad y reconocemos Señor que tú dominas sobre todo, que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú estás al control de nuestras vidas y de lo que pasa en este mundo. Gracias porque tú quieres fortalecer nuestra fe. Gracias, mi Señor, porque tú quieres animarnos y levantarnos y nos has dado, Señor, a tu palabra, la Biblia, nos has dado al Espíritu Santo y nos has dado también a la iglesia, a nuestros hermanos, para animarnos en la fe. Señor, yo te ruego que tú abras nuestro entendimiento espiritual y que sea tu espíritu hablando a cada uno de mis hermanos esa palabra, Señor, que tú quieres que escuchemos y que me capacites a mí para poderlo hacer con claridad. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues me da mucho gusto poderlos saludar a través de este video y el título de esta predicación es Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No sé ustedes qué se imaginan cuando escuchan estas palabras, hasta que todos lleguemos. Yo recuerdo que en el 2002 estaba tomando una clase sobre el libro de Efesios y estas palabras vienen en el capítulo 4, versículo 13, y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces inmediatamente me comencé a imaginar en una carrera
Y en esa carrera, la meta para mí era llegar a esa madurez en Cristo, a esa entrega total a Él. Y llegaba y muy contenta y el Señor Jesús estaba allí y me preguntaba, y Marisol, ¿y dónde están tus compañeros? ¿Dónde están tus hermanos? Yo les decía, pues yo le contestaba al Señor, pues no sé, Señor, se quedaron allá atrás. Y creo que algunos los vi que estaban muy débiles y iban caminando despacio y otros se tropezaban y otros pues se quedaban ayudando a algunos para poder caminar porque no podían caminar. Entonces el Señor me miraba y me decía, Marisol, es que no has comprendido. Esto no se trata de quién llega más rápido, sino se trata de que todos lleguen juntos. Así que por favor, hija, ve, regresa atrás y ve por tus compañeros. Ayúdalos, anímalos en su fe y lleguen todos juntos. Y es que cuando somos hijos de Dios, no somos solamente responsables de nuestro propio avance y crecimiento espiritual, sino también somos responsables del avance y crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Somos responsables de animarnos mutuamente en nuestra fe. Y este ha sido mi sentir y mi intención en este tiempo como pastor de la iglesia, no dejar a nadie rezagado en su crecimiento espiritual, sino que todos estemos caminando hacia una relación viva con Cristo y de señorío en nuestras vidas, que todos estemos avanzando y creciendo en ese mismo objetivo, que nadie se pierda. Y saben que me da mucha alegría, que veo que también muchos de ustedes están en este mismo sentir e intención. Voy a mencionar algunos nombres a manera de ejemplo, pero no es mi intención ser exhaustiva en todas mis menciones. Por ejemplo, Arturo y Sofía en el grupo de jóvenes en varias ocasiones me manifestaron su preocupación por sus compañeros, de cómo están creciendo y avanzando en su fe en Jesucristo. Y sé que ellos, Arturo, Sofía, oran y se preocupan y buscan cómo animar a otros jóvenes, o a César, luchando por la permanencia en Cristo de las personas que recientemente se han convertido al Señor y cómo Él se apasiona y busca enseñarles y los busca y los llama. O Gaby, que también quiere fortalecer a la iglesia en su vida de oración. Lucía preparándose para un ministerio muy especial, y así podría mencionar nombres como Flor, como Mario, como Nicho, como Fernando, como Jesús, que dan de su tiempo y de su energía para animar a sus hermanos a crecer en su relación con Cristo, a que nadie se pierda, que nadie se quede rezagado en su fe. He visto a Fidel con su hijo Ariel, cómo ha orado y cómo ha tomado acciones y lo exhorta para que no se pierda, sino para que todos lleguemos juntos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Y mi intención de este sermón es que necesitamos animarnos a seguir así, es decir, esta misma acción, este mismo sentir de compromiso con nuestros hermanos en su crecimiento espiritual, tiene que ser una constante y cada vez ser más presente en nuestra iglesia. Y muchas veces nosotros lo hacemos como parte de una intuición, como parte de nuestro amor hacia los demás, pero quiero resaltar que es parte de la voluntad misma de Dios y que encontramos en la Biblia esa enseñanza, y por lo tanto tenemos que ser diligentes en atenderlo. Vamos entonces a leer Efesios 4, del 1 al 13, para conocer el contexto completo dentro del cual está insertado este versículo 13. Dice así: yo pues, preso en el Señor, es Pablo hablando, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de Jesucristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que primeramente es necesario entender que la iglesia es mucho más que reunirnos los domingos, es incluso mucho más que hacer actividades juntos. La iglesia es ser uno en Cristo, es ser hechos miembros los unos de los otros y funcionar como tal. En los primeros versículos de este capítulo, el 3 y el 4, se nos dice que cada creyente en Jesús ha sido unido en el cuerpo, es decir, hemos sido unidos como una comunidad de creyentes por el Espíritu Santo. Por eso se nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación. El versículo 3:14 también es todavía más claro. Dice, Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo cuerpo. Nuestra unión, nuestra adhesión a una iglesia local no ha sido porque nos ha traído algo acerca de esa comunidad, no es porque nos gustó la alabanza o no es porque nos sentimos de alguna manera muy acogidos, sino es porque cuando tuvimos un encuentro con Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empezó a obrar en nosotros una necesidad de pertenencia, una necesidad de tener compañerismo y de ser uno con otros que tienen nuestra misma fe. Así que ser iglesia es ser uno en Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos porque solamente así vamos a comprender por qué es la importancia de que todos lleguemos juntos y por qué es la importancia de que cada uno de nosotros estemos aportando de una manera muy intencional hacia animar a otros a seguir creciendo y avanzando en su fe. Recuerdo hace una semana hablando con Lisbeth y ella me contaba de que recientemente conoció a otra reportera cristiana y cómo para ella esto representó un oasis en medio del desierto y que de manera pues muy pronta comenzaron a forjar una amistad y a buscarse. Esto es porque el Espíritu Santo obra en ellas un vínculo y están respondiendo a esta iniciativa del Espíritu Santo porque Él nos ha hecho en un solo cuerpo. Por lo tanto, la iglesia no es una estructura o una idea elaborada por los seres humanos, sino que es construida por el mismo Espíritu Santo y tiene su fundamento, su posibilidad de ser en la obra de Jesucristo, que por medio de su muerte y de su resurrección obró paz para con Dios, de nosotros para con Dios y de nosotros unos con el otro. El perdón y un corazón transformado es lo que permite estos elementos
de paz entre Dios y con los demás. Y porque vemos hoy más que nunca que esta conformación de la iglesia, de estos vínculos, es una obra del Espíritu Santo y no de seres humanos, es porque podemos entender que aun cuando han pasado 3 meses donde no nos hemos podido reunir y prácticamente pues no hemos podido hacer algo juntos, la iglesia no se extingue, la iglesia continúa y estoy segura que al finalizar estos tiempos la vamos a ver aún más fuerte y más sólida y más estrecha también en nuestra comunión unos con otros. Entonces, el versículo 4:3 por eso se nos insta, se nos exhorta a guardar la unidad que en el espíritu, porque somos hechos uno y por lo tanto necesitamos conservar, guardar esa unidad. Eh, Veamos que no es que se nos pida a nosotros crear esa unidad, porque esa unidad ya ha sido creada, sino más bien valorarla y conservarla. Dice el versículo 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ser solícitos quiere decir prestos, listos, con toda urgencia. Hay una versión que me gusta mucho que dice, hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu. Hagan todo lo posible. A veces pensamos que esto es como opcional, como, bueno, pues inténtenlo y si se puede, pues qué bueno, pero si no, pues hasta allí queda. No, se nos dice que hagamos todo lo posible y el significado original está más cercano a decir, sean celosos en guardar esta unidad. Así que podemos caer en el error de pasar por alto este llamado a cuidar nuestra unión, pero también podemos caer en el error de malinterpretar lo que significa guardar esta unidad, lo que significa ser uno en Cristo. Fíjense que no significa ser iguales, no es un llamado a la igualdad, no significa que en todo pensemos siempre igual, que tengamos la misma opinión en las cosas, que no hagamos todo de la misma manera. Esta no es la meta. La meta es ser uno en Cristo, es mantenernos unidos en Cristo. Y el versículo 4, 12 y 13 nos ayudan a entender mejor qué significa esta unidad en Cristo o estar unidos en Cristo. Esto quiere decir que estemos unidos en nuestro compromiso con Cristo, que estemos unidos en la verdad que Cristo nos enseña, que estemos unidos en amor, en dependencia y en confianza en Él. Es decir, que todos los hermanos, hablando particularmente de la iglesia de Pacto Tlalpan, pongan a Cristo en el centro de cada una de sus relaciones, decisiones y misión como iglesia. Es decir, que como comunidad de fe pongamos a Cristo en el centro de nuestras relaciones, decisiones y misión. Esta unidad es este compromiso que se manifiesta en esta unidad en Cristo, es también un compromiso de servicio a cada hermano de la iglesia. Es un compromiso para aceptar, ser capacitado, ser dirigido en el servicio a otros con el fin de fortalecer y ayudar a nuestros hermanos en su fe. Y esto es lo que significa edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a ver esta frase de edificar el cuerpo de Cristo en varios textos bíblicos y lo que significa es animarnos, fortalecernos en nuestra fe. Dice el versículo 12 y 13, a fin de capacitar a los santos, es decir, a todos los creyentes en Cristo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en resumen, ser solícitos en guardar la unidad del espíritu, va a significar que cada miembro de Pacto Tlalpan
esté 100% comprometido en poner en el centro de su vida y decisiones a Jesucristo, tanto a nivel personal como en la vida de la iglesia. Y esté también de la misma manera 100% comprometido a servir a sus hermanos con todos los dones, visión e inspiración que el Espíritu Santo le dé para compartir, con el fin de ayudarnos mutuamente a crecer en la fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y voy a compartir con ustedes una ilustración visual que me ayudó mucho a entender mejor lo que significan estas palabras. Entonces, imagínense que estamos en la cabaña, un grupo de 20 personas, dentro de los cuales uno de esos 20 es usted. Y formamos un círculo grande y en el centro ponemos a Cristo, está Cristo presente. Entonces, cada uno de nosotros decide dar un paso hacia adelante, hacia el centro, acercándonos a Cristo. Y después otro paso más y un paso más. Y todos lo estamos haciendo al mismo tiempo. ¿Qué va a suceder? Pues que ese círculo cada vez se va a ir haciendo más estrecho y nos vamos a ir uniendo uno con otro más y más. Entonces, de esta manera se ilustra muy palpablemente que conforme nosotros estamos comprometidos a poner en el centro de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras prioridades a Cristo, tanto a nivel individual, personal, como colectivo, como iglesia, pues eso lo que nos va a permitir hacer es fortalecer esa unidad con el cuerpo de Cristo y por lo tanto poder avanzar hacia esa madurez espiritual todos juntos. Es muy importante que entendamos esto porque a veces ponemos nuestra mirada en diversas situaciones que consideramos que no se están haciendo en la iglesia como tendría que ser. Es decir, en vez de estar poniendo nuestra mirada en seguir caminando hacia el centro, hacia Jesucristo, empezamos a poner nuestra mirada en aquello que pensamos que tendría que hacerse de otra manera en la iglesia. Y cuando estamos haciendo esto, entonces empezamos a apartarnos, a desanimarnos, a desilusionarnos y a separarnos también del cuerpo de Cristo. Pero en realidad lo que necesitamos estar observando, hacia lo cual necesitamos nosotros considerar y observar es si como iglesia en general cada persona está buscando caminar cada vez más cerca de Cristo y si hay un esfuerzo también generalizado de los miembros de la iglesia y sus pastores para estarse animando mutuamente a crecer en su fe. Si estos dos elementos son visibles, palpables en la iglesia, entonces es importante reconocerlo y unirnos en este mismo mover y en este mismo sentir, porque más pronto que tarde, como veíamos en ese ejemplo, esta iglesia va a tener también un mismo sentir dado por Dios en cómo hacer las cosas. Les recuerdo, Dios quiere que todos lleguemos a esta fe madura. No es solamente que unos sí y otros no. No se trata de que porque a lo mejor vemos a unas personas y decimos, bueno, es que él tiene mucho conocimiento y él, claro, o ella, claro, pues va a llegar a una madurez en su fe, va a llegar a a un crecimiento espiritual importante, pero a lo mejor pues yo no, yo pues me conformo, yo conocí a Cristo y pues ahí más o menos la llevo. No, eso no es lo que Dios está esperando de cada uno de sus hijos. Dios quiere que todos lleguemos a una madurez en la fe y que todos lleguemos juntos. Así que este crecimiento es para todos. No es solamente para los que les es más fácil o pensamos que les es más fácil la vida cristiana, para los que crecieron en una familia cristiana o para que tienen más años en el cristianismo. Este crecimiento es para todos los que
aquellos que un día con sinceridad y arrepentimiento decidieron recibir a Cristo en su vida como Señor y como Salvador. Y todos somos responsables de animarnos, de fortalecernos, de aportar nuestros dones de lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu para que así sea. Dios ha dado gracia, es decir, favor a cada miembro de la iglesia para servir a los demás y de esta manera edificarnos, de esta manera levantarnos unos a otros y fortalecernos espiritualmente. El versículo 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces, se espera no solamente que cada uno de nosotros estemos avanzando y creciendo hacia una madurez espiritual, sino que cada uno de nosotros trabaje para fortalecer a la iglesia, al resto de nuestros hermanos, para que así suceda. La gracia que se nos ha dado a cada uno es la manera especial en que el Espíritu Santo quiere obrar a través de nosotros para el bien, para la edificación de nuestros hermanos. Por ejemplo, en Bonnie una vez me decía, Marisol, es que no sé por qué todos los días, o bueno, muchos días a las 4 de la mañana me despierto con una carga aquí en mi pecho y empiezo a orar y vienen nombres a mi mente y ni siquiera sé por qué estoy orando por estas personas, pero hasta que no siento un alivio, no dejo de orar por estas personas. Entonces, esta es la gracia o una de las gracias que Dios ha dado a Bonnie para servir, para fortalecer al cuerpo de Cristo, que ella esté orando por cada uno de nosotros, aun sin nosotros habérselo pedido o saberlo. Y cuando Bonnie está haciendo esto, ella está haciendo un regalo para nosotros de parte de Dios a la iglesia. María Elia también, ella tiene una gran carga por velar por aquellos en la iglesia y fuera de la iglesia que están enfermos o que tienen una necesidad grave y su deseo es poder ayudarlos y hacerles saber que no están solos, que son personas valiosas, que le importan a los demás. Este es un regalo que Dios le ha dado a él y que viene del mismo corazón de Dios de poder cuidar a otros, y cuando Eli lo está ejerciendo, Eli es un regalo de Dios para nosotros como iglesia. Así que, hermano o hermana, Dios también te ha dado a ti un regalo para compartir. Dios también te ha dado a la iglesia como un regalo cuando estás ejerciendo estas acciones de Dios para bendecir al cuerpo de Cristo. Y no es una cuestión, perdón, de conocimiento o de inteligencia o de merecer o no merecer o de si tienes poco o mucho tiempo en la iglesia. La Biblia claramente dice que a cada uno le es dado el favor de Dios para servir a sus hermanos. Cada uno tiene este regalo de parte de Dios. Quizás toda tu vida te han dicho que no sirves para nada o que tú has creído que tu vida es insignificante, que no tienes algo importante que aportar. Pero lo que hoy te quiero decir es que la Biblia, si tú eres hijo de Dios, la Biblia te dice que Dios se manifiesta a través de ti por medio de su Espíritu Santo para bendecir a los demás, para ayudar al crecimiento espiritual de tus hermanos. Y así que no debes de seguir creyendo la mentira de que tú nunca podrás compartir algo importante, porque no es así. Más bien dale gracias a Dios porque Él te está dando de sí mismo, de su grandeza, de todo lo que es Él, para que a través de ti muchas personas puedan ser animadas en su fe, puedan crecer, puedan ser levantadas. Y tampoco ignoremos o desechemos a alguno de nuestros hermanos por considerar que no tiene algo de valor para aportar a nuestra madurez espiritual. Al hacerlo, si lo rechazamos o lo ignoramos, nos estamos perdiendo de una bendición de Dios, nos estamos
perdiendo de un elemento necesario para nuestra madurez en Cristo. Y es que así Dios diseñó a la comunidad de fe como un cuerpo en donde cada uno de los miembros tiene un propósito. Ninguno de nosotros está allí solamente como adorno o solamente, pues no sé, de alguna manera inútil, sino que cada uno tiene un propósito y conforme cada miembro está realizando su función, entonces se permite que el cuerpo pueda ir creciendo. Imagínense en un cuerpo físico, si alguno de nuestros órganos pues no hiciera su función, no podríamos llegar a ese desarrollo pleno físico. De la misma manera sucede a nivel espiritual. Una hermana un día me dijo que nunca había escuchado desde el púlpito, es decir, desde la predicación, hacer un llamado o una exhortación al servicio. Así que hoy sí lo hago. Y es que en la iglesia no existen los pastores y los líderes para servir, para enseñar, y la congregación, las ovejas, para solamente recibir y ser pasivos. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, 11 y 12. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la función de los maestros, de todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, no es que ellos sean los únicos que sirvan, sino que ellos nos capaciten, nos enseñen, nos preparen, nos pongan en forma, es el sentido de la palabra también, nos motiven para poder todos servir para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cada persona en Pacto Tlalpan necesita hacer un espacio para aprender y para servir. Y no porque lo esté diciendo yo, sino porque es necesario para su propio crecimiento y para el crecimiento también de la iglesia. Capacitarse para aprender a dirigir la oración, para visitar a los enfermos, para dedicar tiempo para orar por otros, para ayudar a servir las mesas y recoger en los eventos que tenemos. No, a veces pensamos también, ¿no?, que necesitamos una capacitación de 2 años. Hay actividades que sí requieren una preparación extensa, pero en muchos de los casos es solamente tener esa actitud de querer servir. Y podamos estar preocupados o detenernos y quedarnos congelados o pasivos porque decimos, es que no sé qué don tengo, no sé cuál es mi llamado en la iglesia. Pero en realidad no tenemos que poner tanto nuestro enfoque en descubrir esas maneras especiales en las que Dios quiere usarnos, sino más bien poner nuestra energía y meta en ser un regalo para la iglesia, en ofrecer nuestras vidas para el bien de la iglesia. Cuando tenemos esa actitud de decir, Señor, quiero ser un regalo para mi iglesia, quiero hacer bien a mi iglesia guiado por ti, pues lo más natural es que vamos a comenzar a servir de muchas maneras. Y naturalmente entonces la obra sobrenatural del Espíritu Santo se va a empezar a manifestar a través nuestro y los demás van a poder empezar a experimentar esa bendición y lo que Dios necesita darles para seguir avanzando, para fortalecerse espiritualmente, para seguir creciendo. Así que, hermanos, estamos llegando al final de esta reflexión y si tú ya estás actuando, si tú ya estás siendo activo en servir a tus hermanos, en regresar allá atrás y decirles, vamos hermanos, anímense y decir, Señor, yo quiero ser un regalo para tu iglesia y aquí estoy dispuesto y estás sirviendo, pues te quiero decir, mi hermano, que sigue adelante,
sigue porque esta es la voluntad de Dios. Sé que a veces es un trabajo arduo, a veces no vemos los resultados, pero no nos desesperemos porque si seguimos sembrando a su tiempo, vamos a cosechar y como es la voluntad de Dios, pues sabemos que un día esto va a tener su fruto. Y como les mencionaba, este círculo, conforme vamos caminando hacia el centro, a nuestra relación con Cristo, pues vamos a poder también ir caminando cada vez unos con otros más cerca. Y si ayudamos al de al lado a hacer lo mismo, pues todavía esta unidad en el cuerpo de Cristo se va a hacer más visible. Y si no lo estás haciendo todavía, no digas no puedo, porque ya vimos que Dios mismo te ha dado, te ha capacitado para poder servir a los demás y es parte del diseño con el que Dios te ha hecho, porque eres parte de un cuerpo, somos uno en Cristo. Tampoco digas, pues no tengo suficiente tiempo, porque esto es vital para tu crecimiento espiritual, porque Dios quiere que todos lleguemos a una madurez en nuestra fe y es importante que tú estés ejerciendo esa actividad a la que Dios te ha llamado para que los demás también podamos seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Así de importante es tu involucramiento en el servicio de la iglesia y todo comienza con la actitud de decir, Señor, entiendo que tú me has vinculado, me has hecho parte de un cuerpo y mi bienestar, em, mi plenitud, mi crecimiento está en trabajar, en ser uno con ese cuerpo, en ayudarlo a crecer, en permitirme que otros también hablen a mi vida y me ayuden a crecer. Y aquí estoy, quiero realmente reflejar esa identidad que tengo como un regalo para el cuerpo y aquí estoy. Y ir con el pastor, ir con alguno de tus maestros de la Biblia que tenemos aquí en la iglesia y decirle, quiero servir, por favor, estoy dispuesto y seguramente pues hay muchas cosas por hacer y más vas a poder ir viendo cómo Dios te usa. Mis queridos hermanos, ha sido mm, un privilegio, un regalo de parte de Dios el poder haberle servido en este tiempo como su pastor, el poder haber ejercido de una manera muy completa esta palabra hasta que todos lleguemos y que Jesús me dijera, Marisol, ve allá atrás, busca a tus hermanos, ayúdales a caminar, a crecer en su fe. Así que esto es el regalo más grande que podemos recibir y les invito a que no se pierdan de esta oportunidad. Dios les bendiga. Quiero levantar a ti
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más
Les invito a poner sus ofrendas en un sobre y vamos a orar bendiciéndolas. Gracias, mi Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de ti y porque hoy, Señor, tú nos das la dicha también de poder ofrendar y de manifestar, Señor, nuestra confianza y esperanza en ti, sabiendo, Señor, que tú nos permites ser generosos y nos permites ser partícipes también de la extensión de tu obra a través de estas ofrendas. Gracias, mi Señor, porque sé que nada ha de faltar a mis hermanos, tú has de multiplicar y de suplir, Señor, para todas sus necesidades. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues habíamos comentado que el 21 de junio esperábamos podernos reunir. Sin embargo, pues se está extendiendo el aviso del gobierno de la Ciudad de México de esperar una semana más. Entonces, bueno, pues siendo también prudentes, vamos a esperar esta semana más y tenemos la confianza, la alegría de pensar que el 28 ya podremos estar de vuelta. Claro que no va a ser de la misma manera y todos juntos al mismo tiempo, pero pues tan pronto ya tengamos más claridad y les iremos informando de cómo se estará haciendo todo esto. Y termino esta reunión a través de este video con esta bendición que viene de 1 de Pedro 5:10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te alaba en tristeza y soledad, y mi ser con fe hoy busca el confort de tu piedad. Maravillosa es tu gloria, tu poder, inmenso amor. Por doquier diré la historia de tu gran resurrección. Y es que tu amor mejor que la vida es. Te glorificaré, glorificaré. Tu amor mejor que la vida es. Y yo me saciaré en ti. Mi alma te aclama, bondadoso Salvador, manantial de vida eterna, que sufrió y por mí murió. Maravillosa es tu gloria, tu poder, inmenso amor. Por doquier diré la historia de tu gran resurrección. Y es que tu amor mejor que la vida es. Te glorificaré, glorificaré. Tu amor mejor que la vida es. Y yo me saciaré en ti. Confiaré en tu luz y poder, descansaré en la sombra de tus alas. Oh, tu nombre con mi voz levantaré, mis labios proclamarán
eso se hará.